¿Cuántos secretos caben en una vida? ¿Cuántas verdades silenciamos para protegernos, o peor aún, para proteger a quienes nos hicieron daño? Mi nombre es Isabela Valdés, y esa es la pregunta que me ha perseguido por décadas, acompañándome en cada tortilla que volteaba en mi panadería, en cada risa de mis nietos, en cada oración silenciosa en la iglesia de Guanajuato. Para muchos, soy la matriarca fuerte, el pilar de la familia Valdés, la mujer que comanda la flor de maíz con mano firme y corazón generoso. Dirán que mis churros son los mejores, que mis consejos son sabios y mi sonrisa sincera. Y es verdad, me esforcé por ser todo eso. Pero debajo de esa armadura que construí a lo largo de 70 años, habitaba una niña herida, un eco distante de un pasado que enterré tan profundo que casi me convencí de que no existía. Mi Guanajuato de la infancia era vibrante, sí, pero también era una telaraña de tradiciones y silencios. Crecí aprendiendo los oficios de mi madre en la tejeduría, los hilos coloridos entrelazándose en patrones complejos, muy parecidos a los secretos que se tejían en nuestra propia familia. Cada nudo, cada remiendo era una lección que absorbía, sin saber que un día, la costura más grande que necesitaría hacer sería en mi propia alma desgarrada. La vida era ardua, la pobreza era una visita constante, y la resiliencia no era una opción. Era una condición de existencia. Yo soñaba con un futuro diferente, un futuro donde la ligereza reemplazara el peso, donde la verdad no fuera un lujo, sino un derecho. Esas esperanzas me impulsaban, me hacían creer que podría de alguna manera reescribir el destino para los míos. Antes de sumergirnos, me encantaría saber desde dónde nos acompañas en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario abajo y cuéntame. Ahora, prepárense para conocer la increíble jornada de una mujer que, con valentía inquebrantable y una búsqueda incansable de la verdad, superó traumas profundos y un silencio opresor. Aprenderán cómo la verdad y el perdón pueden aplicarse en su propia vida para alcanzar la libertad y la paz interior, desentrañando capas de una historia que muchos preferirían mantener escondida. Órale, vamos a empezar. Recuerdo un día de muertos de hace algunos años, que parecía sacado de una postal. El aroma de la flor de cempasúchil y del copal danzaba en el aire, las calles explotaban en naranja y morado. Y mis nietos, con los rostros pintados de calaveras alegres, corrían entre los altares, celebrando la vida y la memoria. Era una escena de pura belleza y conexión. Pero, de repente, algo se removió dentro de mí. Vi a un niño, tal vez de la edad que yo tenía cuando todo empezó, acercarse al padre Miguel, nuestro párroco local. El padre se inclinó, con esa sonrisa benevolente que todos conocían, y una ola de escalofríos recorrió mi cuerpo. No era el frío de la noche de otoño en Guanajuato, era el frío del pavor. Fue un flash, una imagen fugaz pero nítida, de un pasado que había sepultado bajo capas y capas de negación. Esa sonrisa, ese gesto, evocaron la misma sensación de terror mudo que me paralizaba cuando era apenas una chamaca, sola, frente a una figura que todos decían que era de Dios, pero que para mí era solo el portal al abismo. La alegría de la fiesta se desvaneció, reemplazada por una melancolía densa, casi asfixiante. Aquel Día de Muertos, que debería ser de celebración de los que partieron, se convirtió en el despertar de mis propios muertos, de mis propias verdades olvidadas. Fue allí donde me di cuenta las sombras que tanto intenté ignorar estaban, por fin, saliendo a la luz. A partir de aquel Día de Muertos, la vida de Isabella, que parecía tan sólida y predecible, comenzó a mostrar las primeras grietas. Se vio más reflexiva, más distante, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener la habitual vivacidad. La rutina en la panadería, que antes era su refugio y su pasión, ahora parecía un escenario donde tenía que actuar, escondiendo el torbellino que se formaba en su interior. Sus hijos, siempre atentos, comenzaron a notar el cambio sutil en sus ojos, la forma en que se perdía en el tiempo mientras miraba la masa de pan creciendo,
o como su sonrisa ya no alcanzaba la misma intensidad de antes. Se escabullía de las preguntas con la maestría de quien practica el arte de la disimulación desde hace décadas, atribuyendo el cansancio a la edad y a las preocupaciones del negocio. Pero en el fondo sabía que lo que la carcomía era mucho más profundo que la simple fatiga. Era la semilla del miedo, plantada hacía mucho tiempo, que ahora comenzaba a germinar exiguiendo luz. Cada mañana, al despertar, sentía un nudo en el pecho, una anticipación de algo que estaba por venir, pero que no lograba identificar. Era como si la ciudad de Guanajuato, con sus colores vibrantes y su rica historia, de repente revelara un lado sombrío, un lado que ella había ignorado convenientemente durante toda su vida. Las campanas de la iglesia, que antes le traían consuelo y una sensación de comunidad, ahora resonaban con una melodía disonante, casi un lamento, que le recordaba a la figura que había desatado esa sensación de pavor en el Día de Muertos. Intentaba distraerse, sumergiéndose de lleno en las tareas diarias la organización de los ingredientes, el cuidado de las recetas ancestrales de la familia, la supervisión de los jóvenes panaderos que aprendían el oficio bajo su atenta mirada, pero incluso el aroma embriagador del pan de dulce fresco, que antes la calmaba, ahora parecía tener un tono amargo. La preocupación mayor, sin embargo, comenzó a venir de otro lugar, de su madre, doña Elena, ya con sus 90 y tantos años. Siempre fue una mujer fuerte y reservada, de pocas palabras, pero con una mirada que parecía cargar la historia de generaciones. Vivía en una casa antigua, a pocas cuadras de la panadería de Isabella, y aunque las visitas eran frecuentes, la conversación sobre el pasado siempre era evitada. Era como si un acuerdo tácito flotara en el aire. El pasado era un territorio prohibido, un campo minado que nadie osaba pisar. En los últimos meses, sin embargo, la mente de Elena comenzó a fallar. Los lapsos de memoria se hicieron más frecuentes, las frases más inconexas. Isabela pasaba horas con ella, ayudándola a comer, a vestirse, a orientarse en el tiempo y el espacio, sintiendo una mezcla de dolor y una extraña curiosidad. Era durante esas visitas que los pedazos sueltos de su infancia comenzaban a reconectarse como un rompecabezas que Elena, en su fragilidad, parecía estar involuntariamente armando. A veces, en medio de un delirio, Elena pronunciaba nombres olvidados, lugares que Isabela no visitaba hacía décadas, e incluso frases enigmáticas sobre el padre o los secretos de la iglesia. Isabella intentaba ignorar, atribuyendo las palabras a la confusión de la vejez, pero una parte de ella, la parte más antigua y herida, escuchaba con una atención casi desesperada. Era como si la niebla que cubría sus propias memorias estuviera comenzando a disiparse, revelando contornos borrosos pero innegables, de algo que se había obligado a olvidar. La rutina de cuidar a la madre se volvió exhaustiva, no solo físicamente, sino emocionalmente. Isabella se veía dividida entre la responsabilidad con la panadería, la atención a sus propios hijos y nietos, y el cuidado constante de Elena. Contrató a una cuidadora para la tarde, pero las mañanas y las noches eran dedicadas enteramente a la madre. Fue durante una de esas mañanas de limpieza y organización, en un esfuerzo por hacer el ambiente de Elena más seguro y cómodo, que Isabela se encontró con la caja. Estaba en el fondo de un viejo baúl de cedro, en el cuarto principal de la casa. Un baúl que ella y sus hermanos siempre supieron que era el baúl de los secretos de mamá, pero que nunca se habían atrevido a abrir. La caja era de madera oscura con un broche oxidado, y parecía haber estado sellada durante décadas. Tenía un olor añejo a papel y humedad, y cuando Isabela tomó, sintió un extraño temblor en las manos. Era como si el objeto exhalara el aura de todas las memorias que contenía. Dudó por un momento, la voz de la razón diciéndole que cerrara la caja y la dejara allí, intacta, preservando la paz que el silencio siempre le había prometido. Pero la curiosidad, la misma curiosidad que la acosaba desde el Día de Muertos, la impulsó. Abrió el broche con cierta dificultad, y el crujido del metal pareció un suspiro antiguo, una invitación al pasado. Ahí dentro encontró un montón de cartas amarillentas, sobres sin remitente y con fechas antiguas, y un pequeño diario de tapa de cuero descolorida. El diario, en particular, llamó su atención. La caligrafía era la de su madre,
la misma caligrafía elegante y precisa que conocía de los billetes de compras y de las recetas familiares. Pero las palabras allí escritas eran diferentes. Eran frases cortas, fragmentadas, pero repletas de una angustia que Isabela nunca imaginó en su madre. Había menciones a visitas, a días malos y a la culpa. A cada página que volteaba, un frío gélido le subía por la espalda. En una de las cartas, que parecía haber sido escrita por una vecina de la época, había una mención velada a ciertas conversaciones y el comportamiento extraño del padre nombre suprimido. Pero Isabela sabía de quién se trataba. Había detalles explícitos, pero las entrelíneas gritaban. La carta hablaba de un deber para con Dios y el silencio necesario para la paz de la familia. El corazón de Isabela comenzó a latir desbocado. Era un dolor sordo, una mezcla de rabia e incredulidad. Su madre sabía. ¿Qué sabía? ¿Y por qué el silencio? Las revelaciones contenidas en aquellas cartas y en el diario eran como puñalada. No era solo el trauma en sí, que ella había aislado convenientemente en su mente, sino la implicación de que su madre, la persona que debía protegerla por encima de todo, tal vez lo sabía, o peor, lo había facilitado. La idea era tan monstruosa, tan impensable, que Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquellas palabras escritas en papel tan frágil cargaban el peso de una verdad que amenazaba con desmoronar toda la estructura de su vida, toda su percepción de quién era y de dónde venía. Aquel día, sola en la habitación de su madre, rodeada por las memorias de una vida que creía conocer, Isabela sintió el dolor de una traición que trascendía el tiempo. Lo que comenzó con un escalofrío en el Día de Muertos se había transformado en una avalancha de emociones. La caja no era solo un repositorio de papeles viejos, era la caja de Pandora de su propia historia, y acababa de abrirla, y a partir de ese momento supo que no había vuelta atrás. La búsqueda de la verdad se convertiría en su única brújula, por dolorosa que pudiera ser. Los días siguientes fueron una neblina. Caminaba por la panadería como un fantasma, ejecutando los movimientos de la rutina sin realmente estar presente. Mis panaderos comentaban sobre mi distracción, pero yo solo meneaba la cabeza, diciendo que la edad se me venía encima y que las responsabilidades pesaban. Era una excusa barata, y lo sabía. La verdad es que mi mente estaba atrapada en esa caja, en ese diario y en esas cartas amarillentas. La frase de la vecina, el deber para con Dios y el silencio necesario para la paz de la familia, resonaba en mi cabeza como una campana desafinada, una melodía macabra que contrastaba brutalmente con los alegres tañidos de las festividades. Comencé a leer el diario de mi madre con una obsesión casi febril. Cada página era un fragmento, una pista, una puñalada. Ella escribía de forma concisa, casi como si tuviera miedo de ser descubierta. Las menciones al padre siempre eran veladas, nunca con el nombre completo, pero siempre asociadas a un sentimiento de culpa, de impotencia. Hablaba de sacrificios y de un bien mayor, términos que, en mi inocencia de niña, asociaba a la iglesia, a la fe, pero ahora, con la amarga claridad de la edad adulta y de la experiencia, percibía el horror detrás de esas bonitas palabras. No era sobre fe, era sobre sumisión y miedo. Mis recuerdos antisborosos comenzaron a volverse más nítidos, dolorosamente nítidos. Fragmentos de conversaciones, miradas furtivas, la sensación de frío cuando él se acercaba. Recuerdo el olor a incienso y, a modo de la sacristía, el silencio pesado que seguía los encuentros con el padre. Recordaba cómo regresaba a casa sintiéndome sucia, avergonzada, pero sin entender por qué. Mi madre me recibía con un abrazo distante, una mirada que parecía cargar 1000 tristezas, pero nunca una palabra de cuestionamiento. Ahora sabía por qué. Su mirada no era de tristeza, era de complicidad velada, de un dolor que ella eligió no compartir, sino imponer. Lo primero que hice fue intentar saber si el padre Miguel, el mismo que vi en el Día de Muertos, tenía alguna relación con el padre de mi pasado. Era un nombre común, lo sabía, pero la coincidencia era perturbadora. Comencé a preguntar discretamente, en la parroquia, entre los más viejos de la comunidad, sobre los curas que sirvieron en la iglesia hace décadas. Las respuestas eran vagas, evasivas. El padre, él ya se fue,
que en paz descanse, o no recuerdo muy bien, hace tanto tiempo. El silencio, me di cuenta, era una constante, una barrera invisible que protegía algo que no quería ser revelado. Busqué registros antiguos de la iglesia, con la excusa de investigar sobre la historia de la familia para mis nietos. Fui recibida con una frialdad cortés, casi condescendiente. Nuestros archivos son muy antiguos, dona Isabela, y la organización es un desafío, Anne insistí, con la sutileza que la vida me enseñó. En el fondo, sabía que no querían que encontrara nada. Esa cortesía era una forma de resistencia, un muro construido para proteger lo que estaba escondido detrás de las paredes de piedra de la vieja iglesia. A cada intento de obtener información, la influencia del padre de mi pasado parecía más palpable, más presente. Era como si aún ejerciera un poder sobre la comunidad, incluso después de tantos años, incluso si él ya no estaba físicamente allí. La gente desviaba la mirada, cambiaba de tema, o me ofrecía una sonrisa apresurada y distante. Sentí el peso de la tradición, del respeto ciego a la autoridad eclesiástica, que parecía sofocar cualquier intento de cuestionamiento. Aquello no era solo una memoria personal, era un secreto colectivo, una herida abierta que todos fingían no ver. Comencé a visitar a las amigas más antiguas de mi madre, señoras que compartían con ella los ritos de la comunidad, las meriendas, los chismecitos inocentes. Intenté abordar el asunto con delicadeza, tejiendo la conversación sobre los viejos tiempos, sobre la infancia en Guanajuato. Las reacciones eran variadas, en algunas endurecían la mirada. Otras desviaban el tema con una prisa casi palpable. Una de ellas, doña Rosa, una señora de ojos tristes y una postura encorvada por el tiempo, solo suspiró. «Ay, mi querida Isabela», dijo, con la voz ahogada, «el pasado es un río que corre hacia el mar, y es mejor no intentar nadar contra la corriente». La frase de doña Rosa me golpeó de lleno. Era una advertencia, un consejo disfrazado de resignación. Sabía que ella había visto algo, que sabía algo. Pero el miedo, la lealtad o quizás el propio dolor le impedían hablar. Era frustrante, pero al mismo tiempo revelador. El silencio no era solo de mi madre, era de toda una generación, de toda una comunidad que por algún motivo eligió cerrar los ojos y la boca para proteger una imagen, una institución, un sistema. Me sentía sola en esta búsqueda. Mis hijos, aunque preocupados, no entendían la profundidad de mi aflicción. Mi esposo José, un hombre bueno y práctico, intentaba distraerme con la rutina de la panadería, con planes para la expansión del negocio. Él me veía envejeciendo, quizás más cansada. Nunca imaginó que el cansancio venía de un pozo tan hondo, de una herida que yo misma mantuve escondida por tanto tiempo. ¿Cómo podría explicarles algo que ni yo misma lograba comprender totalmente? Cada día que pasaba, la necesidad de desentrañar la verdad se volvía más urgente. Esos flashbacks, antis esporádicos, ahora surgían sin aviso, tomándome por sorpresa en medio de una horneada de pan o durante una conversación casual. Veía a la pequeña Isabella, asustada, confusa, y sentía una rabia creciente, no solo por lo que me hicieron, sino por el silencio que me rodeó, que me forzó a cargar sola un peso que nunca debió ser mío. La búsqueda ya no era solo por respuestas, era por una liberación, era por esa pequeña Isabella, que merecía, después de tantos años, tener su voz escuchada. El estado de mi madre, Elena, seguía deteriorándose. Cada visita se volvía más impertinente. A veces me reconocía con ese brillo fugaz en los ojos, y hablábamos de trivialidades, el clima, la panadería, los nietos, pero en otros momentos parecía viajar en el tiempo, perdida en un pasado que solo ella podía ver. Era en esos momentos de fragilidad que su mente, antes tan blindada, parecía dejar escapar susurros de lo que yo tanto buscaba. Mezclaba nombres, lugares, y las palabras se enredaban, pero el tono de su voz, la angustia en sus ojos, hablaban más que cualquier. Phrase complete. Me sentaba a su lado, en el viejo sillón de la sala, sosteniendo su mano arrugada,
e intentaba descifrar el enredo de recuerdos que la asaltaban. Hablaba de secretos pesados, de decisiones difíciles y de proteger a la familia. La escuchaba con el corazón en un puño, esperando una palabra, una frase que confirmara lo que ya presentía. Con cada delirio, una pieza del rompecabezas parecía encajar, pero de una forma tan dolorosa que apenas podía respirar. Era como si mi propia madre, incluso en su confusión, estuviera finalmente revelándome la verdad, pero de una manera tan cruelmente indirecta. Un día en particular quedó grabado en mi memoria con la nitidez de una fotografía recién revelada. El sol de la tarde entraba por la ventana de la habitación, pintando la pared de un dorado suave. Mi madre estaba más agitada de lo normal, los ojos desorbitados, las manos temblorosas. Intentaba calmarla, ofreciéndole un poco de agua, pero parecía no verme. Estaba en otro lugar, en otro tiempo. De repente me miró directamente, con una lucidez aterradora, una lucidez que parecía rasgar el velo de su enfermedad. Su mirada penetró la mía, y por un instante, la niña que fui se vio frente a la madre que siempre tuve. Apretó mi mano con una fuerza inesperada y con la voz ronca, casi un susurro, pero cargado de una claridad cortante. Dijo las palabras que yo sabía que vendrían, pero que aún así me golpearon como un rayo. Él no podía parar. Y yo no puedo salvarte a mí, quedé sin aire. Esa frase tan simple y tan devastadora confirmaba mis peores miedos. No era un delirio, no era la confusión de la edad, era la voz de la verdad, viniendo de los labios de mi propia madre. Él no podía parar. Él solo podía ser el padre, y yo no pude salvarte. Era la confesión que yo, en el fondo de mi ser, esperaba y temía al mismo tiempo. Mi madre lo sabía todo, y por algún motivo que yo aún no podía comprender, no hizo nada. Una ola de rabia y tristeza me invadió. Era una furia silenciosa, pero tan intensa que sentí mi cuerpo temblar. Esa mujer, que estaba allí, frágil y dependiente, guardó esa verdad durante toda una vida. Permitió que la oscuridad me envolviera, que yo cargara el peso sola, que la memoria se transformara en una llaga secreta. Y ahora, en sus últimos suspiros de lucidez, me entregaba la carga, como si fuera un regalo no deseado. Salí de la habitación de mi madre y fui al jardín. Necesitaba aire. El olor de las bugambilias, que antes me traía paz, ahora parecía asfixiante. Me senté en el banco de piedra, y las lágrimas, que había reprimido por tanto tiempo, finalmente rodaron por mi rostro. Eran lágrimas de dolor, de rabia, de decepción, pero también de una extraña liberación. La niebla, por fin, se había disipado completamente. El rompecabezas estaba armado, aunque cada pieza fuera una lanza atravesada en mi corazón. En ese momento, mientras las lágrimas lavaban el polvo de años de silencio, una decisión se solidificó en mí. El silencio ya no era una opción, ni para mí, ni para la pequeña Isabella que gritaba por justicia dentro de mí, ni para las futuras generaciones de mi familia. No quería que mis nietos crecieran en un mundo donde los secretos pudieran destruir un alma, donde la verdad fuera sacrificada en nombre de una falsa paz. Sentí una fuerza que nunca imaginé poseer. Era la fuerza de una mujer que finalmente veía la claridad, que entendía la profundidad de la herida y que se negaba a seguir viviendo en la sombra. El miedo, aunque aún presente, daba paso a una determinación implacable. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero sabía que a partir de ese día, la búsqueda de la verdad ya no sería discreta, ni vacilante, sería un camino de confrontación. Mi lucha ya no era solo por el pasado, era sobre el presente y sobre el futuro. Era sobre desenterrar el dolor para plantar la semilla de la cura. Era sobre romper el ciclo de silencio que había aprisionado tantas vidas, incluida la de mi madre. Sí, ella estaba en sus últimos días, pero la verdad necesitaba ser dicha no para castigar, sino para liberar. Y yo sería la voz de esa verdad. La decisión estaba tomada, pero el camino, el camino se mostraba un laberinto de espinas. ¿Cómo empezar a desatar nudos que habían estado atados por más de 6 décadas? La primera persona que me vino a la mente después de mi madre fue mi tía Sofía, hermana mayor de Elena y una mujer que
siempre supe era la guardiana de muchos de los secretos de la familia. Ella era la memoria viva de los Valdés, y su silencio, para mí, era tan ensordecedor como el de mi propia madre. Mi tía vivía en un pueblo cercano a Guanajuato, y decidí que la visitaría con la excusa de poner al día la plática, pero con la clara intención de arrancarle, si era necesario, las verdades que ella escondía. La visita a la tía Sofía fue un desafío. Me recibió con la dulzura habitual, ofreciéndome un cafecito y un dulce de calabaza que me remitía a la infancia. Intentamos hablar de cosas triviales, el clima, la cosecha, la salud de mi madre, pero a cada mención de Elena, un brillo de aprensión surgía en sus ojos. Sentí que pisaba terreno movedizo. Empecé a introducer con cautela, preguntas sobre los viejos tiempos, sobre la iglesia en nuestra juventud, sobre los curas de esa época. Sofía endureció la postura. «Ay, mi querida Isabella», dijo, con la voz ligeramente temblorosa, «el pasado, a veces, es mejor dejarlo en su lugar». Insistí, con una voz más firme de lo que yo misma esperaba. «Tía, hay cosas en el pasado que no se pueden dejar de lado, cosas que me persiguen, y que creo que también persiguen a mi mamá». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero ella aún se resistía. «Ciertos secretos son para bien, Isabela, para proteger el honor de la familia». La palabra honor me causó un nudo en la garganta. ¿Qué honor era ese que permitía que una niña fuera herida y que la verdad fuera enterrada bajo un manto de silencio? La frustración era palpable, y sentí la rabia burbujear dentro de mí. La resistencia de la iglesia era aún más fuerte. Intenté, de nuevo, acceder a los registros, pero esta vez fui más directa. Mencioné el nombre del padre, nombre suprimido, el mismo que había venido a mi mente. La respuesta fue un muro de piedra. El nuevo párroco, un hombre joven y con una sonrisa plástica, me dijo que esa información era confidencial, que la reputación de la iglesia debía mantenerse intacta, y que había que tener fe. Intentó convencerme de que ciertas cosas eran pruebas de fe, que yo debía confiar en los designios divinos. Sus palabras me causaron náuseas. La fe, para mí, se estaba convirtiendo en sinónimo de complicidad. No me di por vencida. Busqué a viejos empleados de la parroquia, a sacristanes jubilados, a cualquiera que pudiera tener alguna memoria. La gente se encogía, meneaba la cabeza, murmuraba excusas. Algunos me miraban con lástima, otros con miedo. Percibí que la influencia del padre de mi pasado no era solo un recuerdo, era un legado de miedo que aún flotaba sobre la comunidad. Era la prueba de que el silencio no era un accidente, sino una construcción, una red de protección que persistía a lo largo de las décadas, mantenida por aquellos que se beneficiaban de ella o que simplemente tenían demasiado miedo para desafiarla. A cada puerta cerrada, a cada mirada esquiva, a cada frase evasiva, un cansancio profundo, una exhaustión que no era física, sino del alma, me envolvía. La búsqueda de la verdad, que antes me impulsaba con una furia casi ciega, ahora parecía una carga insoportable. Me sentía como una barca a la deriva, en un océano de secretos, sin brújula y con el remo roto. La red de protección alrededor del padre y de la iglesia parecía impenetrable. Los nombres que oía, las historias que intentaba desenterrar, chocaban siempre con el mismo muro de silencio y lealtad ciega. La devoción que la comunidad tenía por el clero, aún tan arraigada, transformaba cualquier cuestionamiento en una blasfemia. Era abrumador. El descubrimiento de que el padre, aquel que ni siquiera me atrevía a nombrar en mis pensamientos más sombríos, aún era venerado por algunos sectores de la comunidad, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Oía a la gente comentar sobre sus buenas acciones, las palabras de sabiduría que pronunciaba, la forma en que ayudaba a los más necesitados. Incluso había un pequeño santuario erigido en su memoria en una capilla apartada, con flores frescas y velas encendidas. Ver esa veneración me causaba una náusea profunda. ¿Cómo podían honrar a alguien que había causado tanto dolor, que había destruido tantas vidas, bajo el manto de la santidad? La injusticia gritaba en cada poro de mi ser. La red de complicidad parecía extenderse por generaciones. Personas que yo respetaba, que eran vecinas, amigas de la infancia, parecían tener una participación onque pasiva,
en ese silencio. Algunos se alejaban cuando yo me acercaba, otros cambiaban de tema con una prisa casi dolorosa. Veía el miedo en sus ojos. El mismo miedo que debió haber paralizado a mi madre. Eran personas que habían crecido con la idea de que la iglesia era intocable, que sus representantes eran infalibles. Cuestionar eso era desafiar el propio cimiento de sus vidas, y preferían la ignorancia, la paz superficial, a la verdad que le robaría el suelo. El peso de mi soledad era inmenso. Las conversaciones con José, mi esposo, que antes eran mi refugio, ahora se convirtieron en monólogos de mi parte, o intentos frustrados de explicaciones. Él intentaba animarme, me llevaba a pasear por las plazas coloridas de Guanajuato, compraba mis dulces mexicanos favoritos, pero yo sentía que él no podía alcanzarme. Veía el dolor, sí, pero no la dimensión del abismo en que me encontraba. Mis hijos, por su parte, sugerían que buscara un médico, que tal vez estaba deprimida, que uno necesitaba descansar la mente. No antes que descansar la mente era precisamente lo que no podía hacer, que el silencio era lo que me estaba matando. Hubo un día en que casi me di por vencida. Estaba en la habitación de mi madre, Elena, mirando la caja vacía donde antes estaban las cartas y el diario. Elena dormía, un sueño pesado y ajeno a todo. Sentí una fatiga que me atravesaba los huesos, un deseo abrumador de simplemente cerrar los ojos y dejar que todo aquello se fuera. ¿Qué estaba haciendo? Desenterrando un dolor antiguo, exponiendo heridas, creando conflictos donde antes había una paz, aunque falsa. Me cuestionaba si valía la pena. ¿Valía la pena destruir la imagen que mi familia tenía de mí, de mi madre, de nuestra historia, por una verdad que nadie quería escuchar? La exhaustión era tanta que sentía que a cada paso me hundía más en la arena movediza de la desesperanza. Mi panadería, antes mi orgullo, parecía una prisión. Los olores dulces y familiares ahora me parecían ácidos. Me sentía culpable por no poder concentrarme, por estar descuidando el negocio que mis padres tanto lucharon por construir. La responsabilidad con el futuro de la flor de maíz parecía chocar con la urgencia de mi pasado. Era un dilema que me desgarraba. Miraba a mis nietos, jugando en el jardín, y sentía un amor inmenso, pero también un miedo profundo. Si no lograba romper este ciclo, esta cultura de silencio, ¿qué les esperaría? Ellos podrían, un día, ser las víctimas de una verdad escondida, así como yo lo fui. Y esa idea me, pero la batalla parecía tan grande, tan solitaria. Yo era solo una mujer mayo ere, una panadera. ¿Qué fuerza tendría para luchar contra una institución tan poderosa, contra años de miedo y tradición? La figura de la Adelita, la mujer revolucionaria mexicana, que siempre me inspiró con su fuerza y coraje, parecía distante, inalcanzable. Me sentía una sombra de ella, una mujer que, en lugar de tomar las armas, sostenía papeles viejos y lágrima. El ideal de justicia, tan vívido en mis pensamientos al principio, comenzaba a disolverse en un mar de frustración. Cada noche me acostaba con la cabeza llena de preguntas sin respuesta, y el sueño, cuando llegaba, estaba marcado por pesadillas de mi infancia. La derrota parecía inminente. Estaba a punto de ceder, de aceptar que ciertas heridas nunca cicatrizan, que ciertos secretos son mejores en la oscuridad. Pensé en abandonar la búsqueda, en intentar reconstruir la vida a partir de lo que quedaba, aunque con el alma aún en pedazos. A la voz de la desesperación me susurraba al oído: no vale la pena, Isabela. Hindechi. Era la voz del miedo, la voz del silencio que me había aprisionado durante tantos años, intentando convencerme de volver a mi celda familiar. Pearl Entences, un pequeño detalle, un olor familiar a pan caliente de la panadería, o quizás la risa inocente de una de mis nietas, me jalaba de vuelta. La pequeña Isabella, la que había sufrido, me llamaba. La promesa que me hice en el jardín de mi madre, que el silencio ya no sería una opción, resonaba en mi mente. Estaba exhausta, aislada, pero no completamente rota. Todavía había una brasa, una chispa de resistencia, que se negaba a apagarse. La lucha no había terminado. Aún, la chispa, por más tenue que fuera, fue suficiente para reavivar la llama. Miraba a mis nietas, Mariana y Valentina, con sus ojos llenos de vida y curiosidad,
y me veía en ellas. Verlas crecer fuertes, intrépidas, me hizo pensar, ¿qué les estaría enseñando si me rendía al miedo? Romper el ciclo de silencio no era solo sobre mi pasado, era sobre el futuro de ellas, sobre asegurar que pudieran vivir en un mundo donde la verdad fuera valorada y la justicia buscada, la fuerza de la Adelita que tanto admiraba, la mujer mexicana que lucha por su verdad y su pueblo, comenzó a materializarse en mi propio espíritu. No con armas, sino con palabras y con coraje. Y fue en ese momento de renovada determinación que el universo, de alguna manera, me presentó una aliada. Una tarde, mientras yo me sentaba exhausta en un banco de la plaza, una señora que yo conocía vagamente de los mercados, doña Estela, se sentó a mi lado. Era una curandera, una sanadora tradicional, conocida por su sabiduría y por una quietud que siempre me intrigó. Me miró con ojos que parecían ver el alma, y sin que yo dijera una palabra, pronunció: Ann, hay dolores que no se curan con hierbas, Isabela, solo la verdad los libera. La miré, sorprendida, sintiendo una conexión instantánea con esa mujer. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente me veía. Veía mi dolor invisible. Le conté, en fragmentos, sobre la caja, el diario de mi madre, las memorias que resurgían. Estela escuchó con una serenidad impresionante, sin juicios, sin sorpresas. Cuando terminé me tomó la mano. El padre nombre suprimido también hirió a otras familias, Isabela. Mi propia hermana fue una de ellas. El miedo y la vergüenza los callaron, pero el tiempo de la verdad llegado en aquella revelación, fue una mezcla de alivio y más dolor. Alivio por no estar sola, por saber que la historia de mi infancia no era un caso aislado, sino parte de una telaraña de sufrimiento. Y dolor por saber que tantos otros niños habían sido víctimas, y que el silencio les había sido impuesto también. Doña Estela me contó sobre los años de su propio sufrimiento, sobre el intento de su familia de buscar justicia, y cómo la iglesia y la comunidad unidas habían acallado todo, usando el poder de la fe y de la tradición para mantener el secreto. Estela se convirtió en mi confidente, mi brújula en un terreno desconocido. No me prometió soluciones fáciles, pero me ofreció su sabiduría y su experiencia. Me enseñó sobre la importancia de fortalecerme internamente, de cuidar mi propia sanación antes de confrontar a los demás. Me orientó a buscar una terapeuta, algo que yo jamás había considerado, para ayudarme a procesar el dolor y la rabia que me consumían. Necesitas vaciar el vaso para llenarlo de agua limpia, mi hija, me dijo. Decidí, con el apoyo de Estela, que la confrontación no sería para destruir, sino para liberar. No era sobre venganza, sino sobre romper el ciclo de silencio. No quería lastimar a nadie, pero la verdad necesitaba salir a la luz para que la sanación pudiera comenzar. Sabía que mi propia familia aún necesitaba escuchar la historia completa, especialmente después de lo que mi madre me reveló. El escenario estaba listo para el clímax, el momento de la Revelation. Los días que precedieron a la muerte de mi madre, Elena, fueron de una intensidad casi surreal. Pasaba horas a su lado, leyendo el diario de nuevo, revisando las cartas, intentando entender la dimensión de su propio sufrimiento. Veía a una mujer que, quizás, fue víctima de su propio tiempo, de su propia fe ciega, de su propia incapacidad de desafiar el poder. Ella partió en paz, y yo, sorprendentemente, sentí un alivio. El secreto de ella, ahora, era mío, y yo lo sacaría a la luz. Decidí que la verdad sería revelada a mi familia durante el velorio de Elena. Parecía el momento más apropiado, un rito de paso para el luto y para la verdad. Preparé una carta, reuniendo los fragmentos del diario de mi madre, las cartas, mis propias memorias. Cada palabra era pesada, cada frase un nudo en la garganta, pero sabía que tenía que hacerlo. Por mí, por Elena, por nuestras generaciones futuras. No era para manchar su memoria, sino para honrar mi propio dolor y el de ella. Al velorio, la casa estaba llena de gente, familiares, amigos, vecinos. Todos lamentaban la partida de doña Elena, la matriarca. Sentí la aprensión en el aire, pero la determinación era
Después de las oraciones, cuando todos estaban reunidos en la sala principal, antes del cortejo al cementerio, me levanté, con la carta en las manos, el corazón me latía con fuerza. Pero la voz, para mi sorpresa, salió firme. Me gustaría compartir algunas palabras, dije, y todos se quedaron en silencio. Comments, Lear, despacio, las palabras de mi madre, sus confesiones veladas, sus dolores. Luego, mis propias palabras, mi experiencia, la verdad sobre el Padre y el silencio que nos rodeó. La sala quedó en un silencio sepulcral. Veía los rostros de mis hijos, de José, de mi tía Sofía. Sus ojos se abrían en incredulidad, luego en dolor, y en algunos, en lágrimas. La verdad, desnuda y cruda, flotaba en el aire. Mi tía Sofía, la guardiana de los secretos, estaba en shock. Sus ojos, antes tan resistentes, ahora mostraban un dolor que yo nunca había visto. Se acercó a Amy, y en un gesto que me sorprendió, me abrazó fuerte, llorando. «Perdóname, Isabela», susurró. «Perdóname por haber callado. Tuve miedo. Tuve tanto miedo». Fue un momento de catarsis, un reconocimiento que valía más que 1000 palabras. El inicio de una sanación que yo jamás imaginé que pudiera suceder. La verdad, por fin, estaba liberada. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerdan tu fuerza está dentro de ti. Así como Isabella enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Has superado algún reto difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.